Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir al encuentro con tu palabra, la cual es viva, es eficaz. Señor, oramos que esta palabra, inspirada por ti, en esta tarde nos instruya, nos edifique y nos ayude, como hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a crecer, a ser edificados en amor. Por Jesucristo, tu palabra hecha carne, oramos. Amén. Una iglesia que educa habla del quehacer teológico y la vocación educativa a la que la iglesia está llamada. Y esta vocación educativa hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, en el Shema. Cuando el Señor le dice a los padres y madres, después de mencionar el contenido central de la educación hebrea: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí está el contenido central de la educación del Antiguo Testamento. Y enseguida también enuncia este texto central en toda la Biblia lo que esos padres deben hacer. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra corazón en hebreo es lev y significa también mente. Así que otra posible traducción de este texto es: apréndetelas de memoria. El Shema se tenía que aprender de memoria. Y enseguida dice este texto extraordinario: incúlcaselas a tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Así que la misión educativa de la iglesia, hermanos, no comienza aquí en este espacio. La vocación educativa de la iglesia comienza en el seno del hogar. Acá en la iglesia, 2 horas el domingo no van a sustituir el constante tiempo de instrucción que como padres y madres debemos ejercitar sobre nosotros mismos. El filósofo Heidegger, filósofo alemán, decía: educar es educarse a sí mismo. Y luego de educarnos a nosotros mismos, tenemos que educar también a los nuestros. Hemos leído el Salmo 78 al comienzo de este culto, y allá el Salmo 78 dice: no encubriremos tu palabra a nuestros hijos. Les vamos a contar de tus maravillas. Vamos por favor, hermanos, a Efesios 4:16. En este tema fascinante para la vida y para el desarrollo de nuestras iglesias. Una iglesia que educa significa que la iglesia tiene un quehacer teológico y que también tiene una vocación educativa. Efesios 4:16, en la traducción en lenguaje actual, dice así: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del
amor. Juan Calvino, comentando este texto, dice: no hay obra alguna tan humilde y tan baja que no resplandezca ante Dios y sea muy preciosa en su presencia, con tal que con ella sirvamos a nuestra vocación. La carta a los Efesios, hermanos y hermanas, esta carta que escribió el apóstol Pablo, es profundamente eclesial, porque en ella el apóstol a los gentiles desarrolla los grandes temas de la eclesiología novotestamentaria. Es decir, el apóstol Pablo desarrolla profundamente aquí en esta carta la doctrina de la iglesia. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué nos hace ser iglesia? ¿Cuál es nuestra vocación como iglesia? ¿Cuál es el llamado al que Dios nos empuja como iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Quién conforma a la iglesia? Son temas centrales del pensamiento paulino dentro de esta carta. Y otro tema fundamental es el de la vocación cristiana. ¿A qué ha sido llamada la iglesia? Y por extensión, ¿a qué han sido llamados sus miembros? En esta tarde quiero enfocar el contenido de la predicación dentro del marco del quehacer teológico de la iglesia y de la vocación educativa que tiene también la iglesia. Quehacer y vocación a la que hemos sido llamados como creyentes en Jesucristo por el Espíritu Santo. Mariano Ávila Arteaga, un pastor mexicano que fue el encargado de traducir la carta a los Efesios para la Nueva Versión Internacional y para la traducción en lenguaje actual, comenta sobre el término vocación del siguiente modo. El término vocación, vamos a Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice el apóstol Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Luego Efesios 4:1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El pastor Mariano Ávila dice entonces: el término vocación se refiere al hecho de que Dios nos ha llamado a ser su iglesia, que es el tema central de esta carta. Nuestra vocación, el llamado que Dios nos ha hecho, tiene que ver con que Él nos eligió a vivir una vida impecable en este mundo, como hijos de Dios, y como primicias de su nueva creación, que se manifiesta en la unidad y en el shalom, en la paz de Dios. Así que Efesios 4:1 vamos a leer juntos. Por favor, hermanos y hermanas, ayúdenme a leer Efesios 4:1. Dice: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La iglesia, amados hermanos y hermanas, tiene una vocación comunitaria. Pablo dice en este versículo: vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Los creyentes no vivimos en la inmediatez de una vida sin sentido ni programa, sino que nuestra vida tiene sus coordenadas y se desarrolla adecuadamente porque poseemos una vocación comunitaria. No en la indiferencia del individualismo, porque hemos sido llamados junto a o junto con otros creyentes a andar, como dice este texto, como es digno. El término andar denota en griego la palabra griega peripateo, la idea de que la vida cristiana
cristiana señala un camino particular. Por eso una escuela filosófica de la antigua Grecia se llamaba los peripatéticos, porque su maestro sacaba a sus discípulos y ellos iban detrás de él mientras él los instruía caminando. De ahí el término peripatético, alguien que camina. Y la idea entonces de este versículo 1 es que la vida cristiana señala un camino particular. Vamos a Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El versículo 1 dice: vivan de acuerdo a su vocación. Y esa vocación señala el camino que la palabra de Dios nos propone. Y en un sentido inverso, en el versículo 17 dice: no vivan del modo inadecuado. No hagan eso que los que no conocen a Cristo llevan a cabo. 5:2, otra vez el término peripateo, y andad en amor. 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La vocación cristiana en este sentido es peripatética. Es un camino que el Señor nos traza y en el cual debemos andar. Y este andar, hermanos y hermanas, se convierte en un caminar dentro de la vocación, dentro de la voluntad de Dios. En Efesios 4:4 Pablo vuelve a insistir en el tópico: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de ¿qué, hermanos? De vuestra vocación. Y en 1:18, como hemos leído, Pablo dice: pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. En otras palabras, la vocación del cristiano es un llamado a vivir en una comunidad profundamente unida. Sus condiciones son la humildad y la mansedumbre, la paciencia, la perseverancia, la ayuda mutua en una unidad que no se imponga desde fuera, sino que proceda íntimamente de la acción del Espíritu. En este extraordinario librito que escribió el mártir de la fe Dietrich Bonhoeffer, asesinado por el régimen nazista en Alemania, este librito que se llama Vida en Comunidad, este pastor luterano Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente: el hecho de que en el tiempo comprendido entre la muerte de Jesucristo y el último día, los cristianos puedan vivir con otros cristianos en una comunidad visible ya sobre la tierra, no es sino una anticipación misericordiosa del reino que ha de venir. Es Dios, en su gracia, quien permite la existencia en el mundo de semejante comunidad reunida alrededor de la palabra y los sacramentos. Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana podrá ser más ni menos que eso. Y eso es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes. Desde la que nace de un breve encuentro hasta la que resulta de una larga convivencia diaria. Si podemos ser hermanos y hermanas,
es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el fundamento, la necesidad que los creyentes tienen unos de otros. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible su comunión. Y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Este es el sentido de las palabras apostólicas: andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Pero esta vocación colectiva implica también una vocación particular, la vocación particular de cada miembro de esta comunión creyente de la Iglesia. La pregunta toral que todo creyente sincero en Jesucristo debe hacerse es: ¿quién soy llamado a ser? La palabra vocación viene de los términos latinos vocatio y onis, y significa literalmente acción y efecto de llamar. Y en la Biblia, hermanos y hermanas, es Dios siempre quien llama. El hombre no puede crear su propio llamamiento. En uno de los relatos de vocación que se narran en el Antiguo Testamento, el relato de vocación del profeta Jeremías, encontramos su llamamiento, y ahí Dios le revela al profeta Jeremías que Él nos llama y aparta incluso desde antes del nacimiento. Jeremías 1:4 dice: antes de formarte en el vientre te elegí, y antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de los paganos. Así pues, el llamado que Dios le hace a Jeremías profeta es a llegar a ser lo que el Señor en su soberanía, en su sabiduría eterna, ya había determinado que este personaje llegara a ser. Y en el resto de los relatos vocacionales encontramos lo mismo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo invita y exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. ¿Quién soy llamado a ser? ¿Quiénes somos llamados a ser? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿En qué hemos de convertirnos por la gracia divina? Cuando Juan Calvino comenta sobre el tema de la vocación, lo hace en los siguientes términos. La palabra vocación, dice Calvino, quiere decir llamado, e implica que Dios hace una señal con el dedo y le dice a cada quien: quiero que vivas así o así. Como podemos ver, la vocación de cada creyente viene mediada por Cristo. Es parte de su gracia soberana que actúa en la vida de los creyentes. Leamos Efesios 4:7. Dice así. ¿Cómo dice Efesios 4:7? Sí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí está. Hay una vocación colectiva como iglesia, pero además también hay una vocación individual. Por eso el apóstol Pablo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La traducción en lenguaje actual dice así: a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos, de tal manera que todos los que estamos aquí, hermanos y hermanas, podemos aportar algo al fortalecimiento de esta iglesia. De tal manera que la palabra de Dios nos desafía para que
nosotros hagamos nuestra aportación de acuerdo al don, al llamamiento, a la vocación, a la capacidad con que Dios nos ha investido a cada uno de nosotros. Y ninguno puede decir, yo no puedo, yo no sé. Algo podremos hacer, algo podremos enseñar, algo podremos mover, aportando nuestro granito de arena para que la iglesia siga adelante. Note el énfasis particular a cada uno. A partir de este versículo 7, luego de que el apóstol Pablo ha llamado a la unidad en los versículos precedentes, Pablo comenta que aquella unidad, 7 veces en los versículos anteriores Pablo dice sola y solo. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. 7 veces la palabra solo o sola. Y la Trinidad, ahí, el Espíritu, el Hijo y el Padre. Luego de que Pablo ha comentado que aquella unidad no significa uniformidad, ni excluye la pluralidad armoniosa de funciones, de operaciones del Espíritu y ministerios, ahora dice, a cada uno de nosotros. Sin embargo, le ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Y las palabras claves de los versículos siguientes son dar, don y repartir. Y notemos, hermanos y hermanas, que en este versículo 7, la medida es la medida de ¿quién? ¿Cómo dice este versículo 7? La medida del don de Cristo. La medida del don de Cristo. No es que un poquito a unos y más a otros. No. El apóstol Pablo dice que cada uno ha recibido conforme a la medida, ha recibido dones, la capacidad conforme a la medida del don de Cristo. La plenitud de Cristo glorificado, hermanos y hermanas, se otorga a todos los cristianos por igual. Y quien la otorga es Cristo glorificado. Es Cristo resucitado, que como Señor de toda la creación sube a los cielos para dispensar sus dones a los creyentes. ¿Qué dice enseguida el versículo 8? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué cosa? Y dio dones a los hombres. Pablo está haciendo una interpretación libre del Salmo 68, 18. Ese salmo allá se enfoca primariamente a cuando Dios toma posesión del templo y recibe ofrendas de los seres humanos. Pablo hace una interpretación libre de ese texto, aplicándola a la resurrección y a la ascensión de Cristo a la derecha del Padre, y dice, el hecho de que Cristo haya subido al cielo significa que ha dado ahora dones, capacidades, habilidades a su iglesia. Así que esa es nuestra vocación, hermanos y hermanas. Cristo, victorioso sobre los poderes cósmicos, nos ha capacitado
para un ministerio particular en esta iglesia. Este Cristo glorificado es quien dota de dones a su iglesia. ¿Qué dice ahora Efesios 4:11? Lean, por favor, para tomar un respiro. Este Cristo glorificado, hermanos y hermanas, es quien dota de dones a su iglesia. Y aquí es donde está el tema de la educación. No me he perdido. Aquí es donde está el tema de la educación. Y fue también Cristo glorificado, Señor de la iglesia y Señor de la creación, quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y doctores, no médicos, sino personas doctas. El oficio de los ministerios y los hombres y mujeres que lo ejercen son dones de Cristo para su iglesia. Lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para nosotros, es para la iglesia, es para servir a Dios, es para servir a los santos, a los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a la carta a los Romanos, donde Pablo habla también de los dones, de estas habilidades, de estas capacidades que Cristo ha dado a la iglesia. Romanos 12, versículos 4 al 8. Leo para ustedes, hermanos, síganme allá en la versión que ustedes tengan. Leo para ustedes en la traducción en lenguaje actual, que dice así: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Aquí Pablo también dice que Dios le ha dado a cada quien lo que él ha querido. Pero hay una diferencia entre estas capacidades, estas habilidades y estos dones que el apóstol Pablo menciona aquí en Romanos respecto a los de Efesios. Porque allá en Efesios, regresamos a Efesios 4, 11, habla de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Es el mismo ministerio. No son 5 ministerios, son 4. Pastores maestros es un ministerio dual. El pastor tiene que ser maestro en la eclesiología paulina. No puede haber un pastor que no sea maestro, que no sea docente, que no sea doctor, que no estudie y siga estudiando y estudiando para enseñar a la iglesia. Estos 4 ministerios, fíjense hermanos, tienen que ver con la enseñanza de la palabra. Allá en Romanos había otros ministerios de servicio, de compartir, de dar. Pero los ministerios en los cuales se enfoca el apóstol Pablo acá, en Efesios 4:11, tienen
como sujeto central la enseñanza, la exposición, la predicación, la instrucción de la palabra y en la palabra de Dios. Eso es lo que alimenta la fe de la iglesia. Pablo hace énfasis aquí en los carismas de magisterio. Note que todos estos ministerios tienen en común la palabra de Dios. Ya sean enviados a predicarla. Apóstol significa enviado. O sean instrumentos de su revelación. Los profetas que han recibido la palabra de Dios, que la proclamen a los otros, los evangelistas, o la enseñen los pastores maestros, todos ellos son ministros de la palabra de Dios. Y aquí está entonces, en el entendimiento de la eclesiología paulina, del modo como Pablo entiende el ser, el quehacer, la vocación de la iglesia, es que el ministerio educativo de la iglesia está ligado indisolublemente al conocimiento, a la enseñanza, al estudio, a la proclamación de la palabra de Dios. No hay iglesia que permanezca fiel a Dios si no permanece fiel a esa palabra de Dios. Y por eso dentro de la vocación de la iglesia, dentro del llamado de Dios que el Señor de la iglesia hace a su pueblo, están estos dones magisteriales. La proclamación, la enseñanza, la predicación, la instrucción de la palabra sola, como decía Martín Lutero, y de solo la palabra. Un púlpito que está lleno de ideologías, de filosofías y de otras cosas no cumple el propósito que en la eclesiología paulina este apóstol entiende que debe hacerse, que debe ejercitarse desde este lugar. El último de los ministerios, pastores y maestros, dice Agustín que este es un ministerio dual. San Agustín de Hipona dice, se agregó maestros para que los pastores comprendieran que la enseñanza, que la doctrina es parte de su oficio. Por eso el pastor nunca termina de estudiar. Por eso el pastor continuamente tiene que estarse capacitándose, estarse educando, como dice Heidegger. Educar es educarse a sí mismo. ¿Cómo va a educar a la iglesia si ese ministro no se educa? Si ese ministro no estudia, si ese ministro no se capacita, si ese ministro no lee, si ese ministro no tiene una buena biblioteca, si ese ministro no acude a extraordinarios maestros de la palabra, como el hermano Tepox que ustedes tienen acá. El pastor debe entender su oficio pastoral también como un ministerio educativo. Y si este ministerio es dual, hermanos y hermanas, los maestros de la iglesia deben hacer también una función pastoral. Con los chiquitos, con los niños y las niñas, con los adolescentes y con los jóvenes. También su tarea es dual. Son maestros de iglesia, maestros y maestras de escuela dominical. Su llamado, su vocación, su carisma es también un llamado pastoral. El pastor que no ejerce un adecuado magisterio en la iglesia, tarde o temprano terminará pagando los resultados de su indiferencia y desidia académica. El trabajo pastoral, educativo del ministro tiene como propósito fortalecer la vida de los creyentes, animándolos a crecer y madurar,
para bienestar de la iglesia. ¿Qué dice enseguida el versículo 12, hermanos? Efesios 4:12. A fin de que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones magisteriales son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Es decir, cada santo, cada miembro de la iglesia tiene un ministerio. Los encargados de capacitar a los hermanos en la faena, en la obra, son los apóstoles, los evangelistas, los profetas y fundamentalmente el pastor maestro. La Biblia de Jerusalén traduce así el versículo 12: para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor no solo debe tener un programa educativo basado en la palabra de Dios, también debe tener un proyecto administrativo para la iglesia. Mire lo que Pablo le dijo a Tito, Tito 1:5, sobre por qué lo dejó en Creta. Tito 1:5 dice Pablo: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué dejó Pablo a Tito en Creta? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses líderes, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y esto basado en lo que dice el versículo 9. ¿Cómo debe ser el ministro de Dios? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y la iglesia contemporánea está llena de herejías, hermanos y hermanas. Está llena de tonterías, llena de una palabra tergiversada, de una palabra que no se estudia concienzudamente. Y eso es así porque las bancas están como está el púlpito. A la luz de lo que nos dice el apóstol Pablo, el pastor debe ser todo un facilitador educativo en el seno de la iglesia. Quise enfocarme en la vocación educativa de la iglesia, pero en su fundamento. Y su fundamento es Cristo dotando de dones magisteriales a los miembros de la iglesia, a algunos miembros de la iglesia, para que ellos a su vez capaciten al resto de los santos para la obra a la cual Dios nos ha llamado. Los pastores y maestros, dice el pastor y teólogo Mariano Ávila, de acuerdo con varios comentaristas, eran dos ministerios practicados por una misma persona. Este argumento, dice él, es apoyado por el hecho de que en cada uno de los ministerios de la lista el autor agrega el artículo definido, cosa que no hace con el sustantivo maestros. Como pastores cuidaban del rebaño y como maestros instruían. A diferencia de los apóstoles y evangelistas, el pastor maestro se mantenía por un tiempo más extenso en un solo lugar.
En los casos en los que la comunidad sufría los embates de falsas enseñanzas o doctrinas, tanto el trabajo de pastor como de maestro se conjugan. El pastor protege a sus ovejas de falsas enseñanzas y doctrinas, enseñándoles el verdadero evangelio. Y esto es algo que nuestros pastores han dejado de hacer. Que cuidar pastoralmente a una iglesia no solo es apapacharla, no solo es animarla, no solo es visitarla, no solo es acompañarla en su sufrimiento y en su dolor, cosas que, como dice Jesús, eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cuidar la educación teológica que sus ovejas están recibiendo. Desde los más pequeñitos hasta los más grandes, porque uno nunca termina de aprender la palabra de Dios. Y quiero enfatizar esto. El pastor protege a sus ovejas de falsas enseñanzas y doctrinas, enseñándoles el verdadero evangelio. Pablo le dijo a Tito: tápales la boca a esos que andan enseñando tonterías. No dejes que entren al seno de la iglesia. Impide que las falsas doctrinas, que las falsas enseñanzas se cuelen en el seno de la iglesia. Como puede notarse entonces, hermanos y hermanas, el ministerio educativo de la iglesia a través de sus pastores responde al propósito de capacitar. Esto es lo que está detrás de la idea de perfeccionar. Capacitar a los creyentes para una vida de servicio a Cristo y a su iglesia. La traducción en lenguaje actual dice así en el versículo 12: hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Y la meta de la educación cristiana es Cristo. Ser como Cristo. No ser como el pastor, ni ser como el teólogo afamado, ni ser como el predicador famoso, no. Ser como Cristo. Y por eso dice el versículo 13, este ministerio es en unidad. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los dos vocablos griegos de los que Pablo habla acá, niños fluctuantes, que son engañados por estratagemas, enuncian el movimiento de una embarcación en el mar, fluctuante. Santiago hace referencia también a eso en el capítulo 1, a esa idea de lo que fluctúa, lo que está arriba y luego abajo. Vamos a Santiago 1, esta idea de una fe firme, no una fe fluctuante. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es la misma idea que Pablo nos transmite en Efesios 4. Una embarcación sin timón, arrojada al mar, zarandeada, llevada por el viento de una parte a otra. La educación cristiana, fundada en la palabra de Dios, previene eso, para la vida, para el desarrollo de la iglesia. Y termina diciendo Pablo, versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Este es el quehacer teológico de la iglesia. Esa es la vocación educativa a la que la iglesia ha sido llamada. Y todos tenemos algo que hacer en esta tarea, en este ministerio. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, agradecemos la instrucción que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado con tu sola palabra y con tu palabra sola, Señor. Gracias porque Jesucristo es tu palabra eterna. Que así como tu palabra se encarnó, como Jesucristo se encarnó, ese verbo eterno, esa palabra tuya, que esta palabra que hemos escuchado también encarne en nuestra vida. Que siga desafiándonos, Señor. Que siga edificándonos, que siga educándonos para llegar a ser la iglesia que tú quieres. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.